Los miércoles de 17 a 19, De Boca en Boca, está en la radio pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini, Víctor Savitoski, Marcos Bralo y el aporte de María Teresa Andrueto, nuestra reconocida escritora. De Boca en Boca. De Boca en Boca. 100 años, miles de historias, puentes tendidos, sueños compartidos, la velocidad para llegar allí donde querés estar, la posibilidad de escucharte, de que te escuchen. La radio, estamos de festejo. Muy bien, amigos, y entonces estamos con José Ignacio López Vigil, radialista apasionado, hombre de radio de varias décadas que siempre está comprometido con el derecho a la comunicación. Vamos entonces al diálogo con él. Y la primera pregunta, José Ignacio, entonces tiene que ver con qué papel en este tiempo de la pandemia vienen jugando los medios, sobre todo las radios comunitarias. Es una muy buena oportunidad para radio. Menciono Perú, pero podríamos mencionar muchos otros países de América Latina, Brasil, con su inmensidad amazónica, donde no llegan otros medios y la radio tiene esa oportunidad de servir a los estudiantes, a las estudiantes en esa educación a distancia. Por cierto, una educación a distancia que se viene practicando en América Latina desde los años 47. Radio Sutatense en Colombia comenzó a alfabetizar a distancia en el año 47. Imagínate lo que ha llovido desde entonces. Y digamos, en este panorama siempre uno trata de ir revisando, bueno, este carnet, esta cédula de identidad que ya han logrado los medios desde aquella primera experiencia que recién mencionabas vos de Radio Sutatensa, pero que a mí me gustaría tal vez enmarcarla más en la apuesta que más, yo diría, masivamente, si vale el término, se comenzó a dar al regreso a la democracia luego de las últimas dictaduras en la mayoría de los países de la América Latina. Es lo que inclusive motivó a no solamente el nacimiento de miles de radios, miles de medios comunitarios, sino también apostar a reformar leyes, como no solamente ocurrió aquí en Argentina, también lo hizo Ecuador, entre otros países, y en otros por lo menos hubo intentos de formular nuevas leyes que fueran hacia ese lugar que vos marcabas recién, ¿no? Apostar un poco más a no tanta desigualdad en el acceso a la propia voz, a poder expresarse libremente. Digo, ¿cómo convivimos? Sé que, por supuesto, radialistas apuestan mucho en eso. ¿Cómo convivimos, digo, en eso de poder seguir alfabetizando con la convergencia tecnológica que de repente no necesariamente lleva a la radio? Puede llevar directamente a un espacio de solo música y probablemente no tengamos otro contenido más que ese. Digo, ¿cómo lo ves ahí? Vos que, bueno, ya has venido, por supuesto, analizando todos estos años que llevas en la radio. A ver, la parte primera de tu pregunta, en leyes de democratización de la comunicación, como tú bien mencionaste, se avanzó en Argentina y se retrocedió con Macri, que echó abajo la cosa. En Ecuador se avanzó con una ley progresista y se retrocedió con Correa y con Lenín Moreno, que echaron abajo también lo conseguido en los artículos que democratizaban el espectro radioeléctrico. Y así, en la misma Bolivia, se avanzó aparentemente, pero después las llamadas radios comunitarias eran radios de propaganda para Evo Morales, y hoy día no hay ni Evo Morales ni las radios de propaganda. Es decir, ha habido avances,
pero ha habido muchos retrocesos. ¿Por qué? Porque los gobiernos, ni los llamados de izquierda, ni los de derecha, no quieren que la gente tenga palabra propia. Le tienen miedo a la palabra popular. Le tienen miedo porque la gente no es tonta y denuncia. La gente no es tonta y si tiene un micrófono, si tiene una pantalla, si tiene acceso a los medios, va a denunciar a esos gobiernos corruptos y mentirosos. Repito, tanto los llamados de izquierda como los de derecha le tienen miedo a entregar frecuencias de radio y de televisión, todavía peor, a los movimientos sociales, a las comunidades, a los grupos de mujeres, a las universidades. Le tienen miedo y entonces lo que hacen es no entregarla. Por suerte, la tecnología nos ha permitido entrar, si no por la puerta, por la ventana. Nos hemos colado a través del Internet para tener radios online. Seguimos peleando por las radios de señal abierta, pero al menos tenemos esta ventana online de radios, de televisoras, esto mismo que estamos haciendo ahora con los amigos y amigas de Boca en Boca, es una maravilla que nos permite la tecnología y tenemos que aprovechar. Pero tenemos que seguir peleando por la democratización del espectro radioeléctrico. Ahora ahí pienso que estamos en un callejón medio estrecho, ¿no? Por dos motivos sobre los cuales te pido ahí un poco tu mirada. Por un lado, ese pensamiento de encerronamiento de uno y otro sector que recién mencionabas, que nos deja ahí bastante librados al uso de las nuevas tecnologías. Pero el otro día me preguntaban en alguna charla a la que me invitaron, y yo sigo pensando de que, por lo menos en la apuesta de las radios comunitarias o el apellido que le querramos seguir poniendo, el contacto cara a cara, el contacto en territorio, ¿no?, de quienes hacen radio, todavía es un elemento sumamente importante que no lo reemplaza solamente el hecho de tener un celular y que acaso nos podamos, como ahora, conectar, estar viendo, hablando, transmitiendo información, ejerciendo el derecho, como vos decías. Claro, pero como dicen los novios en Perú, cuando no pueden ir a la casa de la novia, dicen, peor es nada, peor es nada. ¿Ya? Entonces, claro, el contacto cara a cara, la relación directa con los oyentes, con las oyentes, eso es insustituible, pero tenemos que recordar también que la radio es ciega. Cuando tú hablas por radio, te oyen y tú no oyes. No te ven con los ojos de la imaginación y tú no ves. Tienes que ver, tienes que hacer ver, tienes que hacer oír a tu audiencia, aunque no la estás viendo ni oyendo. Entonces, con esa magia de la distancia física, que ahora se realiza otra vez a través de la tecnología, tenemos que mantener un contacto cálido, caliente, entusiasta, apasionado con los oyentes de Jitsi o con los oyentes de otras plataformas o con los oyentes de la radio de señal abierta o por internet, todos los medios que nos den una palabra propia nos humanizan, porque es exactamente eso, la palabra la que nos hace hombres y mujeres. Por eso nos mandan a callar, porque una persona silenciada deja de ser persona poco a poco. Una persona sin palabra se despersonaliza. Necesitamos palabra propia para crecer como ciudadanos y como ciudadanas. Y en esa palabra propia estoy pensando, más allá de las plataformas, como bien decías vos recién, tenemos reinstalado el neoliberalismo tal vez con mayor virulencia,
que en otros momentos, y a su vez tenemos, bueno, la pandemia como si fuera poco, esto que no necesariamente estábamos esperando y que nos llegó así rápidamente y tuvimos que meter entre casa. Y pienso también en algo que vos mucho, sobre todo en el Facebook, estás trabajando, que es ese otro discurso de lo que en otras épocas también estuvimos siguiendo bastante, el tema de las iglesias electrónicas. Digo, un discurso neoliberal que también fue tomado, o sigue siendo tomado, yo creo que sigue, más que haya sido tomado recién ahora, por las iglesias electrónicas o las sectas que decíamos en otro momento, y que son un caldo, también un virus potente para seguir manipulando, como diría don Noam Chomsky, ¿no? Un virus más potente que el coronavirus, porque el virus de un Dios castigador, el virus de un Dios que nos vigila, que nos controla, que nos considera pecadores, ese virus es terrible y es el virus que explotan estas iglesias. Lo inauguró la Iglesia Católica, ¿eh? La Iglesia Católica, poniendo aparte la teología de la liberación, explotó también ese Dios de castigo, de culpa, de miedo. Y las iglesias pentecostales, sobre todo, lo están aprovechando a la maravilla. ¿Aprovechando para qué? Para sacar diezmos, para sacar dinero, porque son negocios muy bien montados en el nombre de Dios. Esas iglesias pentecostales no creen en Dios, creen, como decía Jesús, en el mamón, en el Dios dinero, en eso es lo que creen. Y hay demasiados crédulos, demasiada gente ingenua que les da el diezmo de sus salarios para que Dios nos proteja y nos bendiga. Incluso, Néstor, hay pastores que dicen descaradamente que la pandemia es un castigo de Dios y que tenemos que rogarle a Dios para que nos libre de la pandemia, y seguimos echándole a Dios la responsabilidad de nuestras culpas o de los hechos de la naturaleza, ¿verdad? Por eso yo creo, bueno, hace unos cuantos años estoy en este asunto de liberar la teología. Mucho hablamos de la teología de la liberación, pero hay que liberar la teología. ¿Qué significa liberar la teología? Presentar al Dios del que habló Jesús, que fue un papá. Jesús dijo, cuando le recen a Dios, piensen en un papá, en un papito bueno. No hay infiernos, no hay diablos, no hay castigos. Dios es buena gente, Dios nos quiere. Pero ese Dios de Jesús ha sido totalmente adulterado por estas, tú le llamabas sectas, por estas iglesias, por estos negociadores de la religión para meter culpas, miedos y resignación. Sí. Ahora en la bolsa, digamos, del neoliberalismo hay muchos más elementos en el discurso. Tal vez en el caso de la religión tenemos que efectivamente hacen una apuesta al individualismo de siempre, al que te salvarás vos y el resto que se vaya al infierno o algo así, o el resto ya está en el infierno. Digo, en el caso del discurso neoliberal, ahí tenemos muchos más, digamos, mucho más atractivos pasionales, es decir, si no es el consumo, es la necesidad del trabajo, si no es la necesidad del trabajo, es la posibilidad de entender la relación con el otro como más descartable o más importante. Digo, ahí hay una batalla para pensarla con estrategias todavía que sean más contundentes, en la cual yo sí confío y creo que hay que partir tal vez con esto, con poner en duda, como bien haces vos, en deliberar, poner a cuestionar aquellas visiones tradicionales que la Iglesia en la religión lo ha instalado tanto. Pero digo, en el neoliberalismo nos tiene como ahí como medio al sopapo, digo yo, medio frecuentemente, ¿no? Pues sí, yo creo que hay que decir que estas llamadas iglesias pentecostales, algunas son buenas, pero la mayoría son negocios neoliberales que lo que están es privatizando
¿Privatizando qué? Privatizando el bolsillo de los pobres ingenuos que les roban, les sacan el diezmo, diciendo que lo que Dios, lo que tú le des a Dios ahora, pero no se lo dan a Dios, se lo dan al pastor. Lo que le des ahora, Dios te lo va a multiplicar el 100 por 1 y todas esas historias, ¿no? Es un pensamiento neoliberal, un pensamiento neoliberal de privatizar, de convertir al individuo en eso, tú resuelve tu problema con Dios, no hay comunidad, no hay una visión indígena de la cooperativa, de la comunidad, sino una visión totalmente individualista de Dios y de los que pagando el diezmo se reconcilian con Dios. Ahora, no hay que olvidar que todo este rollo de las iglesias pentecostales que están haciendo ola en América Latina fueron promovidas ¿por quién? Por el presidente Ronald Reagan y por Juan Pablo II, que fue quien destruyó la teología de la liberación en América Latina y quien estaba muy de la mano con Ronald Reagan. Los famosos documentos de Santa Fe, donde Rockefeller decía, para los intereses gringos norteamericanos, es más peligroso, el mayor peligro está en la teología de la liberación. Y tomando a Guatemala como cabeza de playa, comenzaron una serie de iglesias venidas de Estados Unidos a generar estos movimientos de religión neoliberal, vamos a llamarlo así, de una religión que aísla al individuo, una religión que tú consigues la salvación y consigues el beneplácito de Dios pagándole el diezmo al pastor. Esto de los diezmos no lo inventaron los pentecostales, los diezmos son inventos de los católicos. Con diezmos y con indulgencias y con robos se construyeron los palacios del Vaticano, ¿verdad? Claro. Sacándole a la gente a través de la tomadura de pelo de las indulgencias y todo eso, sacándole dinero. Lo repiten ahora las iglesias pentecostales en nombre de Jesús de Nazaret. Es una desgracia y frente a ello hay que denunciar esto, hay que tratar de concientizar, como decíamos en los buenos tiempos de los años 80, concientizar a la gente, no concientizar nosotros, sino favorecer las condiciones para que la gente tome conciencia de sus derechos. Y el camino para ello, ¿cuál es? Tener palabra propia, tener medios de comunicación en manos de los movimientos sociales. José Ignacio, me tomo de ahí. En líneas generales, los medios comunitarios, los medios campesinos, los medios populares, bueno, todos los apellidos que se le ha ido poniendo, siempre han tenido en la construcción, por supuesto, del vínculo con la gente, el poder relatar las historias donde normalmente se violan los derechos. Y por otra parte, inclusive los 20 años de radialista da cuenta de cuántas producciones van también en el sentido de promover los derechos humanos. Ahora, en ese marco, digo, las agendas de los medios comunitarios, de los medios populares en este tiempo, ¿necesitan reforzar algo en torno a esta mirada de los derechos humanos o, como le hayamos querido decir, desde sus propios orígenes? Porque no precisamente fueron complacientes, nacieron al calor de censuras, al calor de dictaduras, al calor de tantas necesidades de nuestros pueblos. Necesitan reforzar, ¿sabes qué? La denuncia profética, la denuncia de las sinvergüenzadas que se están dando en estos tiempos de pandemia. No basta con informar una radio comunitaria, pero un medio de comunicación que tenga entrañas, que le duela lo que está pasando en el mundo y en nuestra patria grande,
No basta con informar y decir lávense las manos, pónganse una mascarilla. Eso está estupendo, eso hay que repetirlo 1000 veces, pero no basta. Los medios de comunicación tienen que denunciar con nombre y apellido a los políticos, a los diputados, a la gente, a médicos, a abogados, a jueces que están robando en el contexto de la pandemia. Mencioné antes a Perú. En Iquitos están especulando los precios del oxígeno. Una pastilla que cuesta $1 te la venden a 100 soles y nadie controla. ¿Por qué? Porque la policía y los jueces y los políticos están todos conchavados. Aquí en Ecuador, desde donde hablo, desde Quito, todos los días salen gente que se escapa del país porque fue descubierta traficando medicinas, traficando carnés de discapacidad para traer carros del extranjero, un montón de corrupciones en el marco de la pandemia. Y los que necesitan realmente esas medicinas y esos espacios en el hospital no pueden acceder a ellos por esta bola de ladrones y corruptos. Un medio de comunicación comunitario, aun con el riesgo que ello tiene, debe denunciar, debe de sacar al aire, sacar a la luz estas corrupciones, ¿verdad? Le irá mejor si en vez de sacar solito, lo pueden hacer en red, lo pueden hacer junto con otros medios de comunicación, lo pueden hacer en ruedas de prensa, lo pueden hacer en otros mecanismos que no los agarre tan aislados para que no los puedan quebrar. Pero los medios de comunicación no basta con que informen, tienen que denunciar las vagabunderías que están ocurriendo en estos tiempos de pandemia. Y bueno, unas palabras nos llevan a la otra. Bien decís vos, la denuncia por un lado, pero también en muchas oportunidades vos marcas que también hay que hacer algún anuncio. Aquí tal vez lo vemos nosotros, sobre todo a las universidades, les ha tocado salir a los científicos a romper el gran cerco mediático respecto de lo que el propio Macri hasta 2019 decía, bueno, ¿para qué queremos científicos? ¿Para qué queremos tantas universidades públicas? Sí, total, decía una gobernadora, los pobres nunca van a llegar, ¿no? Y en ese marco, frente a esta pandemia, los que pudieron ofrecer una respuesta esperanzadora hasta el momento fueron precisamente los científicos educados en la universidad pública que salieron a decir, miren, nosotros ahora ya hemos logrado detectar este virus. Lo que ahora vamos a empezar a trabajar a ver si se puede encontrar una vacuna o si se puede encontrar un mecanismo rápido de cómo detectar quién tiene coronavirus o quién no tiene coronavirus. Digo, necesariamente también tenemos que ofrecer siempre alguna esperanza. Totalmente de acuerdo, y no podemos hacerle caso ni a religiosos que ponen la pandemia como castigo de Dios y por lo tanto Dios tiene que solucionar, ni a los políticos que están, como se ve en Estados Unidos, únicamente preocupados por sus reelecciones y no le importa que muera la gente. Los que tienen que tomar la palabra aquí son los científicos, los infectólogos, los que saben de vacunas, los que saben de virus. Esa es la gente que tiene que decirnos cómo proceder en estos tiempos de pandemia. No creamos a los políticos, generalizando, que están buscando sus intereses políticos, ni a religiosos que hablan tonterías, porque claro, si la pandemia es un castigo de Dios, Dios tiene que solucionar. Cuando oímos a algún cura, incluso a algún papa, que dice, recemos a Dios para que salgamos pronto de la pandemia. Dios no va a solucionar la pandemia porque Dios no ha mandado ninguna pandemia. Usted no tiene que rogarle a Dios, usted lo que tiene es que preguntarle a un doctor, a un científico, cómo proceder para no contagiarse.
Y bueno, estamos con José Ignacio López Vigil, creador, dirige radialistas.net, y ahí recién habías también mencionado otro término. Vos con unos cuantos amigos y amigas de la América Latina has sido constructor de muchas redes de medios. Y uno lo ve inclusive en otros ámbitos, en otras problemáticas que también se intentan trabajos en red. Sumo ahí lo que también quiero que abordemos, no solamente por el tema de trabajo en red, el tema de estrategias que hasta ahora vienen resultando por lo menos no solamente novedosas, sino inesperadas para aquellos sectores de poder opresor, que es por ejemplo, el movimiento de mujeres. Todas las luchas feministas que se vienen dando, sobre todo en el mundo entero, pero que nosotros aquí la vemos más cerca en América Latina, digo, el trabajo en red tiene que renovarse en algo ahí. José Ignacio, vos estuviste en el nacimiento de AMARG y en el nacimiento de tantas otras redes. Digo, ¿qué deben renovar en las estrategias de entramarse, de enredarse para lograr mejor impacto? A ver, yo creo que hoy día no es pensable una red, un trabajo en red, que no sea multimedial. ¿Eso qué significa? Que hay que combinar la radio con el video, con el gráfico, con el escrito. Hoy día todos los medios están en una sola pelota. Tengo un amigo en Guadalajara, Gilberto Domínguez, del ITESO de Guadalajara, México, que me dice, hermano, ya no hay que hablar de radio, hay que hablar de radio. ¿Por qué? Porque vivimos en una combinación de la radio y las redes sociales. Y hoy día las redes potencian la radio potencia las redes y todo está metido en una licuadora mediática en que todos los canales tenemos que aprovecharlos precisamente para ese trabajo en red que tú mencionabas. Trabajar solitariamente o en un solo medio, eso es del siglo pasado. En este siglo tenemos que trabajar juntos y juntas, pero tenemos que trabajar combinando todos los medios. Tú mencionas el movimiento de mujeres, el movimiento feminista concretamente. En Radialistas hemos repensado nuestras estrategias y hemos dicho las dos banderas que hay que enarbolar, que hay que empujar hoy día en este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir es los derechos de las mujeres, los derechos de la naturaleza. La bandera feminista, la bandera ecológica. Si no aprendemos de la lucha de las mujeres, y decir esto en Argentina es importante, porque creo que las mujeres argentinas están dando ejemplo al mundo de luchar por sus derechos, de luchar por un mundo más equitativo, ¿verdad? Y si no luchamos contra el cambio climático a favor de los derechos de la naturaleza, vamos a perder el único planeta que tenemos. En Radialistas hemos repensado, como digo, las estrategias y estas son las dos banderas que ponemos en la primera línea y de la naturaleza para respetar y protegerla, y de las mujeres y del movimiento feminista para aprender a vivir de una manera más equitativa, más justa. Uh-huh. Y la cara femenina en Radialistas, por supuesto, es Tachi Arriola, que anda por algún rincón ahí de la casa. Digo, para que los oyentes también no vean solamente a un rostro femenino que lo tiene José Ignacio López Vigil, sino que también hay migas ahí hechas con tu compañera de la vida, ¿no? También en los cuales se han comprometido siempre en esto de la comunicación. Comentarte que el equipo de Radialistas hoy día prácticamente es un equipo femenino, es Tachi Arriola, es la Clara Roballo en la parte técnica, es Mayra Rodríguez en la parte administrativa,
Santiago García y yo somos la minoría. Son la minoría. Y José Ignacio, bien decías vos el tema de la naturaleza. Las luchas que se ven más potentes siempre son las que protagonizan los pueblos originarios, las comunidades indígenas, sobre todo en la zona andina. Nosotros aquí en Argentina tenemos alguna que otra lucha de vez en cuando, pero hay una disputa fuerte ahí con todas también otra vez, los gobiernos progresistas y conservadores que ceden a favor del extractivismo, ceden a favor de la destrucción de la naturaleza. Es decir, no tenemos solamente el coronavirus, tenemos también aquel otro mal, ¿no? Aquella otra pandemia que viene de hace rato. Bueno, el extractivismo viene desde la invasión española y portuguesa, ¿verdad? Que lo que vinieron fue a hacer huecos y a robar todo lo que podían robar. El extractivismo ha sido potenciado con el neoliberalismo, pero fíjate qué cosa tan contradictoria que gobiernos llamados progresistas y gobiernos de derecha han hecho exactamente el mismo extractivismo. Porque ¿cuál es la diferencia entre el extractivismo de Duque en Colombia y de Maduro en Venezuela? Lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí en Ecuador, Rafael Correa se llamaba socialista, potenció el extractivismo. Lenín Moreno no se llama socialista, potencia el mismo extractivismo. Ecuador está entregado al extractivismo de empresas chinas. Pero vete a Bolivia, lo que fue el gobierno socialista de Evo Morales. ¿Qué se hizo? Se continuó exactamente el mismo extractivismo. Pienso en minería, pero pienso en Argentina, en la soya, o pienso en Brasil, en la ganadería, la deforestación. Es extractivismo bajo tierra y sobre tierra, pero es lo mismo. La sobreexplotación de la naturaleza para entregar esos recursos al extranjero. Es una vergüenza ese virus del extractivismo que acaba con la madre tierra, que destruye la madre tierra y que es responsable directa del cambio climático. Eso mata más gente y es más peligroso que el coronavirus, sí. José Ignacio, vamos yendo al cierre. Los locos de la azotea, bueno, se animaron aquella vez a traerse bajo el poncho, como solemos decir, los equipamientos técnicos que permitieron hacer esa locura desde el Teatro Coliseo. ¿Qué locuras vos pensás que en este futuro próximo, no pensando en los próximos 100 años, sino en este futuro próximo y en medio de la convergencia que ya decías recién, de esta, bueno, palabrita que yo la desconocía, que no vendrá mal, lo de redio? Digo, ¿qué locuras augurás que deberíamos tener para romper el molde, así como lo están rompiendo las mujeres en sus luchas? Bueno, primero felicitar a aquellos locos de la azotea. Conozco la historia de aquellos locos maravillosos que creo que fue un concierto de Beethoven o de Mozart, ¿no? De Wagner, Parsifal de Wagner. Exactamente, de Wagner, que sacaron al aire por primera vez en Buenos Aires. Qué maravilla fue aquello. Han pasado ya 100 años, que se dice pronto, pero 100 años de un ejercicio profesional radiofónico en Argentina muy importante. Me atrevo a decir de los más importantes de América Latina, aunque las comparaciones sean odiosas, pero la radio argentina ha sido pionera en muchísimas cosas en América Latina. Y como tú me preguntas novedades, ¿qué novedades serán? Yo creo que la novedad siempre será que haya más gentes, más movimientos sociales, más universidades, más movimientos indígenas, con radios propias, con medios propios, con televisoras propias, con medios de comunicación donde tengan una palabra pública y propia. Por ejemplo, en el Chile vecino, a mí me sorprendió la presencia indígena, no solo de compañeros y compañeras indígenas, sino de banderas, de reclamos indígenas mapuches en las protestas contra ese sinvergüenza
que gobierna el país vecino, ¿no? Contra ese mercachifle de Piñera, incapaz de escuchar a su pueblo. Me sorprende. ¿Qué necesitarían estos mapuches? ¿Qué necesitarían los compañeros y compañeras chilenos y argentinos? Tener medios propios. Claro, se convocan por las redes sociales, pero todavía la ley chilena es una ley discriminadora, asquerosamente discriminadora hacia los medios comunitarios. La novedad será siempre que haya medios en manos del pueblo, que la gente tenga palabra propia y pública. ¿Para qué? Para decir lo que quiera, para denunciar a los injustos, para expresarse, para narrar, para contar su historia y tener una memoria de todo lo que ha pasado en nuestros países. Yo creo que esa será siempre la gran novedad que aplaudiremos y que felicitaremos. Por supuesto que necesitamos formatos nuevos, formatos multimediales, formatos donde las mujeres sean cada vez más protagonistas, formatos donde pongamos a la naturaleza a hablar. Yo quiero oír a los volcanes, a los árboles, a la Amazonía a hablar, porque tienen palabras, no son efectos de sonido. La naturaleza tiene una palabra propia que tiene que decir a través de nuestros medios. Para conseguir esto necesitamos que los gobiernos realmente democraticen el acceso a frecuencias de radio, de televisión, el acceso a Internet, y no solo tener el acceso, sino tener un proceso de capacitación para hacer programas cada vez más lindos, más dinámicos, más profesionales, más competitivos. Y bueno, ahí ustedes también vienen haciendo una gran tarea en las propuestas de capacitación y en todo, en las tecnologías. Leía en estos días un informe de qué cantidad de inscriptos y de participantes tienen en Radialistas. Así que... Pues sí, con vanidad decimos que tenemos muchos inscritos, pero lo más importante, diría yo, Néstor, no es la cantidad, sino que hay muchos compañeros y compañeras que están aprendiendo a hacer una mejor radio, una radio más sensual, más seductora, más linda, menos discursiva, más narrativa, una radio que cuente, que narre, que relate cosas, porque generalmente hacemos discursos y exposiciones y eso aburre mucho. Necesitamos una radio que cuente como cuenta el pueblo. Y bueno, vaya si la voz del pueblo siempre ha estado y sigue estando, por supuesto, en tu convencimiento y en tu apuesta a este tipo de comunicación. José Ignacio, por supuesto que no ha sido la primera vez, no va a ser la última, vamos a seguir golpeando la puerta de la casa de José Ignacio y de Tachi en nuevas ocasiones. Pero bueno, nos hemos dado, como suelo decir, una panzada en este tiempo de pandemia donde estamos abandonando sobre todo nuestra figura modelo. Hemos engordado unos cuantos kilos, también en cuanto a aprender y seguir aprendiendo de la comunicación. Así que, José Ignacio, agradecidos aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, desde este modesto espacio que es de boca en boca, de que hayas, agendado ahí esta mañana para poder compartir desafíos, cómo estamos pensando la comunicación y cómo en todo caso hay que seguir desafiándonos. Pues para todos los alumnos y alumnas de la Avellaneda, pero muy en especial para los amigos y amigas que escuchan de boca en boca, pues desde mi boca un saludo, un abrazo apasionado para todos y todas ustedes. Muy bien, muchas gracias, José Ignacio. Gracias, Néstor, un abrazo, hermano. De boca en boca, de boca en boca. Derecho a la comunicación en la radio pública de la UNDAB.